sin botas, es decir, porque prácticamente es un indigente en ese momento, es decir, él se ha autoanulado totalmente, ¿no? El y lo corazón, hace, como tú dices, por amor. El corazón por de amor, la ¿no? película... Es la idea de sacrificio. De lo que estabais hablando es vosotros... curioso que el James Stewart, que ha rechazado la pistola para matar a Liberty Balance, cuando dice yo no quiero matarlo sino meterle en la cárcel. Sí. Y además ahí hay un contrapunto irónico fantástico, que es cuando Peabody le dice, bueno, pues si es que en esta cárcel solo hay una celda, no tiene cerradura y yo duermo en ella, ¿no? Es cuando James Stewart cobra conciencia de que allí la ley no existe, ¿no? Esa es la dialéctica. Y entonces de al la final película. le devuelve esa pistola que él se había negado a aceptar. Esa es la dialéctica de la película, es decir, el hombre de la ley y el orden tiene que utilizar la pistola para resolver un conflicto concretamente. Y por otra parte, el hombre que nunca asesinaría a alguien por la espalda tiene que asesinar a alguien por la espalda, es decir, se invierten los roles correspondientes. Él sabría enfrentar, si hubiera sido necesario, directamente en un duelo en la calle o en el salón con respecto a esto. Y esa es la permanente dialéctica de Ford. Liberty Balance siempre se echaba atrás ante Tom Doniphan. Se le plantea dos veces la pelea y siempre se echaba atrás, porque tenía más fuerza. Pero yo creo, de lo que estabais hablando, y cuando has hablado del ataúd, hay un momento aún que así... le dice, somos tres, cuidado. Sí, y entonces aparece Pompi detrás. Por eso digo que el hombre, desde mi construcción a posteriori, que yo le hubiera dicho que el hombre que mató a Liberty Balance fue Pompi. Yo siempre he creído que fue... Porque siempre lo tiene detrás. Y entonces le pegaría el tiro. Ahora es precioso que el vicepresidente de los Estados Unidos, al que se lo debe, es al negro criado. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Eso sería fantástico, al negro. Pero que digo que cuando hablabas del ataúd y todo, yo creo que el corazón de la película, el plano, que además es un plano de los más John Ford de toda su filmografía, es justo cuando John Wayne sale de la cocina y sabe que ha perdido todo y ella se le queda mirando. Ese plano con la cocina iluminada, ella apoyada en la puerta de la cocina y él que desaparece. Eso es auténticamente un plano de la diligencia, un plano de Forapache. Esos son los planos de él. Pero además tiene la carga absoluta de decir, está hundido. Luego ya a mí el que este tipo vaya, se emborrache y quema la casa. El plano de salida de John Wayne, que por cierto era un actor extraordinario. John Wayne era muy buen actor. Se quejó en esta película. Dijo que John Ford en esta película le había abocado a pasearse. Porque los actores no entienden nunca la Él pensaba que hablaba más James Él era consciente Stewart del papel que estaba haciendo en esta película. Además, al parecer, John Ford, encima, no sé si tenían mala relación para entonces, pero le maltrató todo el rodaje. Pero es que eso lo hacía siempre, ¿no? Al que no maltrató fue a Stewart hasta el final, ¿no? Y le dijo, dice, ¿vosotros creéis que, cómo crees que llevaba vestido Pompey? Y el otro, James Stewart, picó y dijo, pues no sé, tipo Tío Remus, una referencia. Sí. Entonces dijo adelante, bueno, aquí tenemos un actor absolutamente racista. Dicho sea paso, lo hizo con mala intención porque James Stewart tenía bastantes connotaciones racistas en ese momento, era muy ultraderechista. O sea, bueno, pero el papel de James Stewart se parece también al de Caballero sin Espada y un poco al de Juan Nadie también de Gary Cooper, ¿no? Pero un crítico se preguntaba, ¿qué habría pasado si esta película Liberty Balance hubiera sido interpretada no por James Stewart, sino por Henry Fonda? Por el Henry Fonda de Pasión de los Fuertes, que es una película con la que tiene un claro paralelismo. Otra película no habría dado distinta. Habría sido distinta. Mira, James Stewart tiene una... Henry Fonda no podía hacer el papel James que hace Stewart tiene una cosa, para mí, tiene una cosa que imprescindible para este papel, incluso para contar el viaje de un tipo hacia la pistola, porque James Stewart tiene un viaje interior hacia la pistola. El personaje que empieza la película nunca habría tomado una pistola y el que la termina así. Y tiene algo que no tiene Henry Fonda, que es el toque urbano. Trae aires del este. James Stewart trae aroma del este. Y Henry Fonda no lo habría traído igual. Con él no solamente llega a los nuevos Estados Unidos, llega el este. Y eso yo creo que Henry Fonda no lo habría encarnado de la misma manera. No, sin duda alguna, habría sido una película diferente. Una película donde se dice... Él ya liquida a Henry Fonda en For Apache, claro, donde le daba el papel más antipático de todos, concretamente, mientras que John Wayne vuelve a ser el protagonista de For Apache. Lo que pasa es que el secreto de For Apache. Pero el For Apache sigue siendo Henry Fonda. Pero por primera vez le da en una película el papel antipático. Protagonista, pero antipático. Y liquida a Henry Fonda con el que ya se llevaba. ¿Cómo se podía... Perdona un segundo, ¿no? ¿Cómo se podía decir lo de John Ford, que era todas esas locuras que se dijeron de él, en esta película que dice, la educación es la base de la ley, la educación y ves a un señor dando clases, esa pedagogía, claro. Es fantástico. Eso es Jeffersoniano. Eso es John Ford. Es Jeffersoniano y enseña a leer a Ali. Y enseñan a leer a los niños. Y en la a todos. convención para elegir el delegado, el representante de los latifundistas lee un discurso que no está leyendo, que luego se ve que no existe. Hay una defensa de la prensa libre. Pero no solamente es Jeffersoniano, como dice Eduardo, hay otra cosa que para mí también es muy importante para conocer no ya a John Ford, sino a la sociedad americana. Es la idea de que una persona ignorante siempre será víctima del Estado.
La persona necesita tener un mínimo de ilustración para ser consciente de quién es, de a qué tiene derecho y para librar la pugna con el Estado, que por definición en la sociedad americana hay que librarla. Una persona ignorante es un súbdito, es una víctima propiciatoria de cualquier forma de poder. Y James Stewart quiere evitar eso, los quiere ilustrar para que sean conscientes. Es lo que decía antes, les convierte en electores. Ellos no sabían que tenían ese poder, les convierte en electores, gente que con un voto decide el destino de su nación. Ellos no sabían que tenían ese poder. Sí, pero también es maravillosa esa contraposición entre que no sirven bebidas mientras está transcurriendo la elección. Y John Wayne no hay, está cerrado, ya se puede beber. ¿no? Él nunca pierde. Era una norma electoral, no vender bebidas. Y sobre todo, que él nunca pierde el humor en la película. Tú decías, y has dado la palabra exacta, la película es sobria, muy sobria. Es una película hecha, es una obra de senectud. Cartesiana, porque dentro del flashback está perfectamente articulada en 7 secuencias y a su vez cada una de esas secuencias se divide entre los bastidores que tú señalabas antes y en cambio los escenarios aparentemente más importantes en los que transcurre lo mítico. Sin embargo, todo lo importante, todo lo que explica la verdad de la película sucede entre bastidores, sucede en la cocina, sucede en la habitacioncita al lado de la convención, es decir, sucede siempre detrás. La cocina es como una pequeña obra de un acto, ¿verdad? Parece una obra de teatro de un acto la cocina, o un relato de Bret Hart, la cocina, con esos tipos que están pasando en la noche del sábado, mientras en el otro lado están preparando los filetes, todo eso, el mundo del salón, todo es precioso, eso es como una obra en sí misma. Y la oficina de Peabody, y el momento de que él le pega la patada al tío sin mirar es el momento culminante de interpretación de cuando le pega la patada y le dice, el filete era mío, Liberty. Y el otro se va a levantar y ¡bum!, le tira al suelo, pero fantástico, esa patada que le pega. Y la complejidad es que hay un flashback dentro de otro flashback. Sí, que efectivamente. Y la prueba de que John Ford está con el personaje al que admira realmente es que cuando Stewart, convencido por Wayne, entra otra vez en la convención, vemos las aclamaciones, pero la cámara se queda con John Wayne, que le sigue en un traveling muy parecido al de Spencer Tracy en el último Hurra, cuando vuelve derrotado a su casa. O sea, es la manera en que John Ford demuestra el afecto hacia un personaje, así que si John Wayne tenía dificultades para pensar quién era el protagonista de la película, cuando vio que se quedaba con él, y ya no sabemos nada más de la carrera de esto, y nos quedamos con el personaje de John Wayne, que es realmente el motor de la película. Oye, y no importa nada la edad que tienen los actores, están todos por encima. Sí, mayores. Se luce un poquito mayor para un tipo que esté empezando una carrera todos están mayores, o sea, están muy mayores. Por eso hasta cuando se envejece, John Wayne no tiene problema porque no sale de mayor, pero cuando viene de joven estudiante, siguiendo el consejo de ahí se le ve un poquito, joven, vete al oeste. Ahí se le ve un poquito mayor. Es muy mayor, pero bueno, que no afecta porque está como envuelto en una película como shakespeariana. Tenía 50 y tantos años ya cuando rodó esta película. Y tan shakespeariana. Hay un momento que es el monólogo de Hamlet, que es cuando Peabody se está planteando lo de si cruzar el paso por la libertad de prensa, atreverse o no. El monólogo de San Quintín, que también lo relata, me parece que es el monólogo del día de San Quintín, Enrique V, ¿no? Si no recuerdo mal. Justo antes de recibir la tremenda paliza. Exacto. Esa es una secuencia absolutamente, como toda la película, expresionista. Es una película que se desarrolla de noche, porque la mayor influencia en Ford no es Griffith, que lo fue de esto, sino Murnau. Murnau tuvo una influencia brutal en el cine americano y particularmente en Ford. O sea, a él le gustan los claros oscuros, los interiores especialmente iluminados, la utilización de lámparas concretamente, porque además no solamente es la manera de expresar una película, sino la manera de expresar unos personajes. Esos personajes siempre con un lado de luces, otro lado de sombras, complejos, ambiguos. La influencia de Murnau... Bueno, la escena más bonita jugando con las luces y las lámparas es la de Peabody cuando enciende la lámpara y detrás aparecen los tipos que vienen a deslomarle, que no se les ha visto antes. Esa aparición detrás de ellos es impresionante. Es una película nocturna, prácticamente. Sobre todo que la referencia es Shakespeare está también en Pasión de los Fuertes. Sí, claro, siempre, continuamente. Él admiraba extraordinariamente a Shakespeare, ¿no? Luego es una película muy follneriana. Hoy he visto ahí en tus notas que murió Follner precisamente en el año. Esa pasión por la muerte, ese aspecto polvoriento del pasado concretamente y de los recuerdos es muy Follner. Es que es probablemente el director de cine más cercano a la
las obsesiones de Follner ha sido siempre Bueno, Follner John también Ford. contiene, como sureño que era todavía más, contiene la nostalgia del tiempo del sable que se ha extinguido, esos personajes que se han quedado desubicados después de morir la épica o los códigos en los cuales fueron Banderas en el polvo y su condensación Sartoris es la novela Y más no creo que John Ford tuviera presente presente el discurso de las armas y las letras del Quijote, pero eso está también en la película. Sí, Exactamente. sí, evidentemente. Sí, Oye, ¿por qué y cómo no un hombre que en esta película, que tengo yo que apuntar, por ejemplo, que cree en su país, se siente orgulloso de su país, del sistema de su país, que cree en las escuelas, que cree en la libertad de prensa, y ¿cómo tenía ese San Benito? Es que es incomprensible. Pues porque era americano. Si hubiera sido así como soviético, habría sido un mito de la progresía, pero es que era americano. En la época, además, en que diseñarle este barniz épico que John Ford trae al advenimiento de la nación americana es precisamente lo que le convierte en un agente del peor imperialismo. Y además, tú fíjate que la película, y eso también son valores muy masculinos, las películas de John Ford. Claro. Son hombres midiendo los códigos y los caracteres típicamente viriles a pruebas de comportamiento. Sí, pero a partir de un determinado momento en la filmografía de John Ford empieza a aparecer la mujer como un elemento determinante, como un elemento con vida propia. Siempre. Un elemento... En Ford Apache son las mujeres que no veo las banderas, o solo